Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya a esta hora. Y sobre todo quiero agradeceros como siempre que nos dediquéis algo de vuestro tiempo para contactar, para comunicar, para hablar, para intentar divertirnos lo máximo posible en esta locura que es Twitch, en el mundo de las redes sociales, que la verdad es que hay que sacarse cátedra últimamente para entenderlas, pero bueno, eso es lo que toca. Y en definitiva, para charlar de lo que nos apetece más, que es del mundo del motor. Y hoy quiero daros las gracias como siempre con la Castafiore, cannellone, lacco napoletane, mamma mia, belladonna, parmigiano, tiramisù. Mamma mía, bella dona parmigiano tiramisù. Hoy más que nunca porque para mí es realmente un honor poder contar con alguien al que realmente no solo admiro, no solo respeto, sino que puedo decir que es un gran amigo. Es uno de los pocos que realmente merece la pena seguir en el mundo de la información del motor porque da todo de forma rigurosa, estricta, concreta y sin tener que escuchar quien se lo explique para que así lo diga. Ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Me refiero a alguien que de motociclismo sabe muchísimo y a mí me encanta aprender a su lado. Y por eso hoy es un honor que sea nuestro invitado Luis Zúñiga. Yo creo que ya está ahí. Luis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Y chat, buenas tardes, Pedro y chat. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? genial, porque de verdad tener a alguien como tú no es fácil, porque es que últimamente estás como, además de que el calendario de MotoGP es una locura, estás que, como dicen ahora, que lo petas, estás haciendo grandes directos y me alegro muchísimo de cómo ha ido la progresión y va a seguir subiendo como un auténtico cohete supersónico porque te lo mereces. Pero bueno, estáis a tope, ¿no? Con el Mundial de MotoGP. ¿Qué pasa? Que no dejáis hueco para los demás, para la Fórmula Uno. Acaparáis todas las noticias. Yo creo que es el pique que llevamos las motos contra los coches, ¿no? A ver quién la hace más, ¿no? Si uno hace más carreras, yo más, yo una sprint, yo también hago sprint. Es un poco que nos tienen aquí todos con la lengua afuera porque hay un pique entre las motos y los coches, yo creo, ¿no? Creo que va por ahí. Sí, sí. Pero sí, es un calendario bastante nutrido y sí, cansa un poco también a veces, pero bueno, bien, bien. Sí, porque aún tenemos el eco de lo que fue un gran premio de Cataluña en el circuito este fin de semana y ya tenéis todo listo para el siguiente Misano Adriático, ¿no? Es decir, no paráis. Sí, sí, ahora ya esta semana, bueno, mañana ya pendientes del líder, el mundial, que le den el fit o no para correr Ujú. después de lo que pasó. Un Sí. accidente muy grave en Barcelona. Bueno, muy grave al final no, pero podía haber sido muy grave. Ujú. Y bueno, ya da falta que le den el ok para correr o no. Y bueno, yo lo estoy llamando el día D. El día D de Marc Márquez. Está todo el mundo pendiente de Marc Márquez. ¿Qué va a hacer? Se dice que después de esta carrera hay un test el lunes y después de ahí más o menos se dirá qué va a hacer o no. Cuando Honda le presente el regalito del 24 y a ver qué pasa porque está la cosa muy caliente en MotoGP, pero muy caliente. O sea, comparando como todos estábamos pendientes de Hamilton en Mercedes, todo el mundo ahora está pendiente de cuál es la decisión de Marc Márquez, porque de él dependen muchísimas otras motocicletas para el 24, ¿no? Si ahora está todo parado, hay dos motos ahí, dos Ducati que no tienen todavía, bueno, oficialmente no, dueño, pero parece que hasta que Marc no se pronuncie, es lo que parece, que como hay mucha información y cada uno dice una cosa, al final Márquez está un poco pasándoselo bien en ese aspecto porque dice, veo que todos habláis y todos habéis puesto en todas las motos, uno acertará, pero bueno. Y ahora faltan dos motos que parece que hasta que Márquez no se mueva, parece, son los que dirán dos Ducati, que es la de Pramac y la de Gresini, que están ahí un poco a ver qué decisión hace Marc. Y luego hay una quinta KTM, bueno, hay mucho lío, pero estamos vendidos un poco también a las informaciones porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y estamos un poco ahí también vendidos o yo cabreado, porque se han dicho tantas cosas que yo al final digo, mira, yo no digo nada más ya porque es que está la cosa bastante, bueno, hay muchas posibilidades de todo y bueno, a ver qué va a pasar. Y mucho interés, como siempre, Luis, porque todo el mundo no es libre como tú para explicar las cosas, sino que a veces, evidentemente, por desgracia, hay mucho interés creado. Y en el caso de Mark y Honda y todos sus patrocinadores, no es una excepción. A mí me explicaron hace unos días que desde Honda se está presionando muchísimo para que Mark continúe en el equipo, pero hay una posibilidad de que no sea así. Ya lo veremos y sobre todo lo escucharemos de tu voz. Sí, bueno, Honda tiene una bueno, como tradición
apuesta por pilotos, pero nunca tampoco tira la casa por la ventana en el aspecto de suplicar. No es una marca que suplique, ¿no? Ellos están contentos, si te quedas bien, el mensaje es, si te quedas bien, nosotros te valoramos, te apreciamos, pero si te vas también. Honda no es una marca, bueno, es un monstruo de marca, no es una marca que tampoco tenga que demostrar que está dependiendo de un piloto o de algo, ¿no? Una marca pues está donde está y bueno, no sé si los coches va así o no, los coches, pero las motos siempre ha sido así. Ya se fue Valentino por eso, porque bueno, Honda era Honda y bueno, él se fue diciendo, no, yo soy Valentino y ahora a ver quién puede más, ¿no? O sea que Márquez, pues bueno, de momento él hizo una apuesta muy fuerte, porque él cuando firmó 4 años, fue el mejor año de su vida, del 19, que fue un año espectacular, y ahí firmó 4 años, yo creo que asegurándose 4 años de, bueno, de tener la moto perfecta para ganar, ¿no? Porque la tenía hasta ese momento, la moto ideal para ganar, ¿no? Y luego se torció todo y Honda ha firmado el contrato más caro de la historia, de 4 años, que en motos no se ve eso, y Honda ahora mismo ha hecho el negocio peor de su vida. Después de firmar, nada, no ha hecho nada con Marc Márquez por la lesión y por todo lo que está pasando, y Honda le queda un año, que si el año que viene no hacen nada, pues será el contrato más, bueno, el peor contrato de la historia, yo creo que hasta del deporte, porque 25-30 millones por año durante 4 años para estar el 12, el 13, el 14, pues bueno, imagínate. Sí, sí. Además, hoy quería hablar contigo de muchas cosas que tienen similitud entre MotoGP y Fórmula 1. Ahora las iremos analizando. Pero la primera de ellas es precisamente Honda. De hecho, la firma japonesa anunció el pasado 24 de mayo que regresaba oficialmente a la Fórmula 1. Eso de regresar, volver, aunque nunca se han ido, pero bueno, es igual, dejémoslo ahí. Pero sobre todo porque desde el año pasado, Luis, HRC ha unificado todo lo que es su esfuerzo conjunto entre 2 y 4 ruedas. Llevan ya un año trabajando todos los ingenieros de forma conjunta en una nueva empresa de HRC que, como digo, engloba toda la competición del mundo del motor. De hecho, hace ya algunas semanas que por culpa de esos problemillas que hay en MotoGP, hay ingenieros que estaban vinculados a la historia de Red Bull que ya están trabajando directamente con sus compañeros de 2 ruedas, ¿no? Es decir, Honda está buscando resurgir, volver a donde siempre ha querido estar, y por eso esa unión, ¿no?, de las 2 y las 4 ruedas bajo unas mismas siglas, bajo un mismo emblema y un mismo objetivo, ¿no? Ostras, ¿me estás diciendo que se ha notado la apuesta por las motos en los coches? ¿Lo han notado, la huida de los técnicos o no? No, te quiero decir que en Fórmula 1 lo que dijeron evidentemente es que no iban a continuar con Red Bull, van a empezar a trabajar de forma inmediata en el 24, finales 25, para entrar en el 26 directamente con ellos. A nivel de equipo ya están trabajando en motor, pero me refiero que sí que decidieron que alguna parte de los ingenieros que trabajaban junto a Red Bull fueran destinados directamente a colaborar de alguna manera con los compañeros de 2 ruedas. Es decir, que no hubiera diferencia en cuanto a trato, ¿no?, sino que se pudieran apoyar unos a otros. Lo que pasa es que yo tengo la sensación, no sé si tú me puedes ayudar en esto, que en MotoGP, en Honda, siempre ha sido muy prioridad. La prioridad era el motor de la Honda, ¿no? El motor era la clave de la moto siempre, ¿no?, de Honda. Y la parte ciclo, porque son chasis y todo esto, nunca ha sido Honda muy... Bueno, nunca se ha destacado por eso, ¿no? Incluso con Márquez y con Dani, la época de Márquez y Dani, que han tenido una moto muy concreta. Márquez, la parte ciclo de Honda, lo que es chasis y todo esto, ha sido muy fácil, dijéramos, ¿no? Todo lo que traían funcionaba, ¿no? Entonces, claro, yo no sé los coches, los ingenieros, si hay los de motor, no sé cómo funciona, pero claro, en MotoGP, los de chasis, entiendo que ahora están en una situación realmente nueva para ellos. Después de 10 años o trabajando en una política X, ahora girarlo todo, esa gente estaría acostumbrada a un método de trabajo, y ahora entiendo que lo que está haciendo Honda es buscar mentes frescas también, que no tengan esos hábitos de antes, ¿no? Y adaptarse un poco a la nueva necesidad que hay ahora, ¿no? Que es esa parte ciclo, que es un trabajo muy de box. No es un trabajo solo de Japón o de los ingenieros en un ordenador, es comunicación con el piloto, entendimiento, y a partir de ahí aplicarlo y construir y mejorar. Entonces, claro, yo en la Fórmula 1 no sé cómo funciona eso, pero en las motos ahora mismo los que están triunfando son los que están trabajando bien el conjunto marca, ingeniero, con el piloto en pista. O sea, Ducati era la que está ganando,
Ducati hizo el cambio a este nivel cuando llegó Jorge Lorenzo, y ahora tengo entendido que en Ducati tienen al líder del mundial, a Pecco Bagnaia, como una clave para que esta moto siga avanzando en esta línea y siga mejorando en todos sus aspectos, más que nada aparte ciclo, ¿no? Entonces eso es muy interesante. En coches no sé cómo funciona, pero yo lo que veo es que Verstappen, bueno, no sé, ahora el Red Bull, ¿no? Es como Dios, y no sé si es mérito suyo también, o Alonso con el Aston Martin, si es mérito del piloto, la evolución, o es que le cae del cielo el coche y él se sube y lo disfruta. No sé cómo va eso en los coches. Es distinto, evidentemente. Hay genios para construir los chasis y crear auténticos monoplazas de lujo, como es el caso de Adrian Newey, entre otros, que son grandes creadores de coches campeones del mundo. Pero yo quería explicar un poco el tema porque hay mucha polémica ahora sobre el tema de Honda, de si está fallando en MotoGP, qué va a pasar después en Fórmula 1. Claro, quería aclararlo contigo. De hecho, el tema es que Koji Watanabe, que es el actual director general de HRC, es un hombre que en su día, cuando todo iba mal en McLaren, Honda fue el que dijo esto se acabó, fuera, y fue el responsable de que junto a Red Bull empezaran a ganar carreras. ¿Por qué? Porque apostaron mucho por el motor. Y Koji Watanabe, que desde lo más alto de HRC, lo que quiere es unificar criterios. Y ha dicho una cosa que a mí me parece realmente brutal que la diga un CEO, un máximo responsable, y dice: quiero que las personas en HRC trabajen con sus manos y creen cosas nuevas. No solo se sienten en sus despachos para trabajar con un ordenador. En pleno siglo XXI, que alguien sea capaz de decir eso en una firma como Honda, yo me quito sombrero si realmente es capaz de conseguirlo. Ostras, pues yo creo que eso es un poco lo que está haciendo falta en las motos, ¿eh? Porque es un poco trabajo de monotrabajo de box y de creación de cosas, de mover para arriba, subir, bajar, alargar, cosas de estas que son muy precisas. Y bueno, es la evolución que están llevando en Aprilia, con Aleix y con Ducati, ¿no? Y yo creo que eso en Honda, pues bueno, te decía antes que no creo que es lo que hayan trabajado más, y estaban un poco acomodados. Lo que dijo Watanabe el otro día en unas declaraciones, las últimas que hizo sobre MotoGP, aparte de esos rumores de que se van de MotoGP, que para nada, que no nos vamos, aquí nos quedamos, dijo que tenían que cambiar los hábitos de trabajo que tenían durante estos años, que cuadran mucho con lo que te he dicho, ¿no? Que es, bueno, tengo un piloto que pilota de esta manera, hay un contexto de MotoGP, que hay unos tiempos que se están marcando. Ahora se ha acelerado MotoGP mucho tiempo, o sea, mucho más rápido que antes, y ese concepto de moto, esa política nuestra, ya no es suficiente para eso. Entonces, claro, yo veo que sí que falta un poco más eso de, no solo la cabeza pensante de Japón, es ingeniero de ordenador, que tiene la idea y la plasma, y sino eso, transmitirlo con el piloto y entre los dos construirlo después con los mecánicos en pista. Eso creo que es totalmente acertado lo que dice Watanabe. Y centrándose en Fórmula 1, lo que dice es que quieren desarrollar tecnológicamente muchos aspectos, por ejemplo, ecocombustibles sostenibles y neutros en carbono, motores de alto rendimiento, baterías eco y mucho más. Es decir, lo que es la tecnología de 4 ruedas también quieren después aplicarla en lo que se pueda a la tecnología de 2 ruedas. Pero sobre todo porque lo que se plantea este buen hombre, Koji Watanabe, es conseguir una libertad de movimientos que permita a la marca trabajar con máximo rendimiento en 2 y en 4 ruedas. Y yo creo, ojo, esto no es ni un publireportaje ni mucho menos, y además yo con Honda no es que tenga una relación excelente, todo al contrario. Pero sí que quiero reconocer por lo menos el esfuerzo que está haciendo Koji Watanabe al frente de HRC para conseguir un futuro lo mejor posible en el mundo del motor, y eso nos afecta directamente en 2 y en 4 ruedas a los pilotos españoles. Sí, yo lo que leí, bueno, esto que has comentado de las nuevas tecnologías, lo del carburante, esta fusión, este conjunto de HRC, yo lo que entendí, no sé si va por aquí la cosa, es que HRC quería utilizar la firma HRC conjunta como para abordar este nuevo reto, ¿no? de combustibles y tal, para decir que Honda, la potencia o lo que sea, o el rendimiento del motor con la contaminación, pues era un poco la misma firma que estuviese plasmada en los coches y las motos. Yo creo que las marcas ahora tiene mucho miedo al discurso oficial, ¿no? del cambio climático y todo esto. Michelin, por ejemplo, todo el día son discursos de medio ambiente y todo esto. Entonces las marcas van con mucho cuidado cuando evolucionan, cuando presentan productos que cumplan con todo. Bueno, los ordenadores, te vas a Apple, la web de Apple, todo es medio ambiente, todo. Yo creo que eso, HRC, no sé si va por aquí la cosa, porque
se decía que lo que venía HRC a MotoGP es a salvar MotoGP porque en MotoGP no se enteran y tal y que cual. Yo lo veo más del otro aspecto, que no salvar a MotoGP, que quizás sí que ha habido un estancamiento por comodidad, por resultados fáciles, entre comillas, y ahora sí que se necesita otra política de trabajo, pero más que nada ha sido por eso, no porque Honda no sea capaz de hacer buenas motos de MotoGP, ¿sabes? Sobre todo lo explicamos porque de cara al 26, la idea de Honda es regresar, como digo, aunque nunca se ha ido, con mucha fuerza, y el concepto que tiene Watanabe en su mente es crear un equipo sólido y con capacidad de vencer de forma inmediata. Para eso, insisto, lo hemos dicho muchas veces aquí en este canal, si tiene que comprarle la licencia a Lawrence Stroll, se la va a comprar. Cuando ellos ya hablan de todo esto, de sus tecnologías propias, es porque tienen claro de qué manera van a seguir. Evidentemente no son capaces momentáneamente de crear un chasis ni de crear una estructura de un coche para el 26 que todavía ni tan siquiera la FIA ha delimitado. Hoy os explicaré después algunas cosas sobre el tema del reglamento 26, pero sí está claro que HRC no es solo lo que vemos ahora en MotoGP y pensemos, cuando lleguen en el 26 van a ser un fracaso. No. Hasta donde a mí me han explicado, la apuesta es máxima. Y muchos de vosotros que pensáis y decís, bueno, pero es que Honda y Alonso son aceite y agua. No. No lo serán siempre y cuando Alonso quiera continuar en Aston Martin. Si no quiere continuar, evidentemente no habrá relación. Pero si quiere continuar con ellos en el 26 de alguna manera, HRC no va a tener problema en absoluto para contar con alguien como Alonso, que no solo es capaz de explicar a los ingenieros qué es lo que siente 30 segundos sentado en un monoplaza, sino que además es capaz de desarrollar muchas cosas durante 50, 60 o 70 vueltas a un circuito. Es algo similar a lo que pasa con grandes campeones del mundo como Marc Márquez, que ahora está en esa época baja, ¿no? Que no acaba de conectar con sus ingenieros, no acaba de conectar con el equipo, ¿no? Sí. Bueno, yo lo de Honda me ha sorprendido mucho porque siempre la tendencia era, bueno, Honda hará motores y dejará de hacer cosas de chasis y tal, ¿no? Porque incluso en MotoGP recurrieron a un chasis de otra marca, un chasis Kalex, una fábrica, para que solo hace chasis, para intentar salvar los papeles. Pero cuando escuché esto de Fórmula 1 pensé, ostras, pues esto es otra noticia mucho más interesante porque bueno, Honda, si ya quiere pasar también a la parte de ciclo, a la parte de chasis, pues quiere decir que, bueno, pues que va muy en serio. Yo entiendo que Honda, claro, yo en el mundo de MotoGP ahora mismo, si yo fuese directivo de Honda, diría, ficha a este piloto al otro para construir la moto. Y no sé si en Fórmula 1, ese switch que van a hacer, ese cambio con Aston Martin, tienen en cuenta también la pieza clave del piloto, como has dicho, ¿no? Que Alonso es un gran desarrollador de coches. Ellos entran a Aston Martin, pero quieren también la pieza clave, que es en este caso Alonso, o no sé si hay otro piloto en parrilla de este perfil que diga, no, cogemos a este piloto y sabemos que el coche al menos evoluciona en la línea. No sé si Honda en esta etapa, lo debes saber tú, Pedro, si van a apostar por un piloto, en este caso como Alonso, para tener la seguridad del desarrollo. Alonso es la primera pieza clave en la historia, y como si al final no decide continuar Fernando, evidentemente hay otros nombres que conoceremos de cara al 25 y al 26. En su momento es complicado porque el mercado está tan loco, el mercado de pilotos de la Fórmula 1, similar casi al de MotoGP. Yo quería comentar contigo, Luis, más cosas de las similitudes que hay entre MotoGP y Fórmula 1, y una de ellas hace referencia a ese famoso Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, en el que Dorna llegó a ofrecerse a Liberty Media como colaborador en ese Grand Prix para que hubiera una especie de exhibición de MotoGP en el mismo momento, en el mismo instante en que se celebrara ese Gran Premio. Tú como hombre realmente informado y clave en lo que es el día a día del MotoGP, ¿tú ves posible el hecho de que Dorna haga eso, es decir, que lleve una especie de exhibición a un Gran Premio de Fórmula 1? Dorna está siempre con la Fórmula 1 en la boca, siempre se fija en la Fórmula 1, es como, quiero ser como ellos. Yo, cuando algo quiere parecerse a otra cosa, siempre creo que es un síntoma de inferioridad, ¿sabes? Y a mí esta tendencia no me gusta más la rivalidad, ¿no? Yo quiero ser mejor que tú y si tú haces esto, pues yo hago lo otro, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no?
A mí este acercamiento no me parece muy bien y yo creo que el público al final del coche y la moto no es exactamente el mismo tampoco. No sé cómo explicártelo, pero parece como el de la moto. Es un gente un poco más usuario de moto, que entiende un poco el pilotaje, querer tener una Fórmula 1 de dos ruedas, algo parecido a la Fórmula 1 de dos ruedas, no le encuentro mucho sentido. Entonces vamos un poco a esa línea. Y yo lo de Dorna me descuadra bastante, pero sí que es así, ¿no? Como dices, ¿no? Que quieren acercarse los calendarios, copian los calendarios, han copiado la Sprint, la Sprint es una copiada de Sí. Fórmula 1. Están todo el día copiando y diciendo en motos, pues bueno, intentando que haya una parte elitista en el paddock, ¿no? Y la gente de la moto, la gente que se compra una moto, no es gente de tanto nivel económico. Yo creo que la gente, bueno, yo he visto carreras vuestras y el paddock es alucinante. La gente que pasea por ahí con cochazos, la gente que tiene un Ferrari se identifica con ellos, o un Porsche, o lo que sea, la gente se identifica un poco con eso, ¿no? Pero las motos, la gente que tiene mucho dinero quizás no apueste por una moto cara. La gente de motos son gente más usuarios, gente que valora quizá más, pues Marc Márquez lo que hacía antes, un pilotaje más natural. Y todo esto que está pasando ahora está enfriando un poco a un determinado sector de personas que al final ¡pop!, eligen el coche, porque al final voy aquí, es un poco lo mismo, pero es inferior, pues me quedo con el coche, ¿no? Van a ver algo bastante parecido. Por eso te digo que no entiendo lo que hace Dorna, pero sí que es como tú dices, que están todo el día intentando competir o asemejarse a la Fórmula 1 para intentar que ellos reciban un poco lo que está recibiendo la Fórmula 1, que esta atención tan... Bueno, yo veo muchas audiencias y muchos circuitos llenos y siempre estamos comparándonos y estamos nosotros siempre abajo, mirando para arriba a las audiencias de la Fórmula 1. Evidentemente lo que interesa es el dinero, que es lo que mueve todo, tanto en dos como en cuatro ruedas. Pero lo que te puedo decir es que mi experiencia en el mundo de MotoGP, que no es muy amplia, pero sí ha existido algunos grandes premios, siempre ha sido positiva. He estado en algunos grandes premios fuera de España, pero en España he estado, por ejemplo, en Valencia, en Barcelona y en Jerez. Y vivir la experiencia de Jerez, vivir esa noche jerezana en un hotel al lado de donde están los motars celebrando la noche previa, es indescriptible, ¿no? Es una cosa que, dejemos a un lado las barbaridades que hacen, pero si el ambiente, si el tener que levantarte a las 5 de la mañana para recorrer 15 kilómetros desde el hotel hasta el circuito, porque si no, no llegas, es algo que te da esa sensación de proximidad entre el mundial y el aficionado, que es lo que tú dices, ¿no? Que en Fórmula 1 es algo un poco más distante, no tanto, pero un poco más. Sí, yo la última experiencia que tuve de esta bestia fue en Barcelona, un año que fue espectacular, pero todo lo relacionado que tú dices, con cuidado, ¿no? La gente de la moto, y una cosa que quizá la gente no... Pero cuando empezó a salir esto de las ITVs y todas estas cosas, ¿no? La gente tenía tendencia a la moto a preparársela. Había una especie de gente que le gustaba la moto, disfrutarla, y esto pues ha ido limitando. La moto ha sido mal vista, ha sido un producto peligroso, incluso en el campo, cuando hubo lo del enduro y todo eso se fue como prohibiendo. Y la moto ha sido un poco más maltratada por toda esta evolución. Y los coches, al final, la gente tiene el coche para hacerlo servir de usuario, ¿no? Para ir a trabajar y tal. En cambio, la moto es un poco más de capricho, ¿no? Y ahí sí que ha habido un poco de bajón. Entonces, todo lo que rodeaba un gran premio era eso, era locura, era gente, pues que le gustaba hacer loco con la moto y estas cosas. Y esto se ha ido como limitando y parece que ese tipo de personas se tiene que ir convirtiendo un poco o traspasando un poco en lo que sois vosotros, los coches, que son gente quizá más calmada en ese aspecto, que disfruta más de un motor sport o de un coche que corre y que adelanta, pues no sé. ¿Sabes? Entonces yo creo que hay un poco de ahora de impasse de MotoGP al nuevo del antiguo motociclismo al nuevo MotoGP, que es un poco esa línea, ¿no? Ducati está haciendo motos pues caras y bueno. Entonces estamos un poco en eso, que la gente habitual de la moto como que aún no se siente tan identificada, para mí, con el nuevo MotoGP tan elitista que estamos viendo. ¿Tú crees que tal vez, a lo mejor no al mismo nivel, pero la pugna que existe ahora entre Liberty y la FIA debería existir para mejorar, no para empeorar las cosas, para mejorar las cosas entre Dorna y la FIM, para mejorar el Mundial? A ver, yo siempre escucho quejas diferentes nuestras con vosotros. Yo siempre me quejo de que la FIM debe intervenir más y vosotros creo que la FIA debe intervenir menos. Lo que hace Dorna con sus reglamentos, su política, su tendencia es
un poco igualatoria, intenta con los reglamentos condicionar la parrilla para que haya mucha igualdad impuesta. Entonces ahora mismo en MotoGP hay mucha igualdad por los reglamentos y tal, y no se ven a veces diferencias de piloto o, no, o cuesta más verlas. Las hay, pero cuesta más verlas. Entonces, en Dorna tienen una línea muy clara a la limitación y al condicionamiento del deporte de la moto, lo que es lo que te decía antes, ¿no? Gente pues hábil que pues derrapaba, hacía cosas que visualmente eran muy atractivas. Entonces eso se está limitando mucho. En cambio, veo vosotros que es al revés, ¿no? Que la FIA legisla mucho, bueno, hace muchas normas, y vosotros queréis que sea el promotor quien te venga más. Y entonces a mí esto me parece como muy loco, porque entiendo que las federaciones, o debería ser así, son las que velan porque el deporte mantenga su esencia de ese deporte. O sea, la Federación de Tenis intenta que el tenis no se convierta en otra cosa que no sea el tenis. No sé si me explico, el fútbol y tal. Entiendo que el motociclismo eso lo ha perdido con Dorna, lo está llevando a un sitio, perdiendo la esencia, lo que es el motociclismo, y luego veo vosotros que es al revés, que queréis, no sé si es así, que queréis que Liberty en este caso tenga más poder que la FIA, ¿no? Bueno, no es mi caso, yo me mantengo neutro, yo lo que apuesto Bueno, es por él, si no, sí, por supuesto, pero lo que tiene que ganar es el deporte en definitiva, si es positivo lo que hace Liberty, genial, y si es positivo lo que aporta la FIA, vale. perfecto, pero tiene que ganar el deporte. Hablando de deporte, hablando de cosas y hablando del directo, si queréis preguntar cualquier cosa, no os cortéis, para eso está el chat. Y para eso está aquí Luis, para comentar y explicar lo que creáis oportuno. Antes habéis preguntado por ahí por qué no se anunció en Monza el tema de que Pirelli iba a continuar como proveedor único en la Fórmula 1. Bueno, pues no se anunció por varios motivos. Uno de ellos no fue tan solo ese rumor de que Bridgestone puso más millones de dólares encima de la mesa. No, es porque había overbooking de anuncios. De entrada no se esperaban el de Hamilton, como dije, con Mercedes, y ya ese eclipsó todo. Va a haber el anuncio muy pronto. De hecho, hoy y ayer Pirelli ha estado probando neumáticos nuevos en Monza con Alpine y en Fiorano con Ferrari. Neumáticos de mojado en Ferrari. Ayer estuvo Sainz, hoy ha estado Leclerc, y a pesar de que os penséis que no se pueden probar cosas, evidentemente no se puede por reglamento, pero a pesar de ello Ferrari ha probado hoy elementos ya usados de alerones de carga aerodinámica, pensando en lo que queda de temporada. Se pueden utilizar elementos ya empleados, ya usados, no nuevos, pero bueno, eso les sirve a los ingenieros, como digo, para analizar. Y ya que hablamos de Pirelli, Luis, hay toda una serie de informaciones desde hace mucho tiempo en el que cuando se supo que podrían llegar a Moto 2 y Moto 3 y ya son una realidad los neumáticos Pirelli en esas categorías, se habló de que MotoGP era el siguiente paso. ¿Qué va a pasar con Pirelli o con Piedrelli, como le llamamos aquí a la marca italiana en el Mundial de Motociclismo? Bueno, yo estaba esperando que se pronunciase en Fórmula 1 para ver si podíamos cambiar al suministrador de MotoGP, que es Michelin, por Pirelli, y no. Solo ha entrado a Moto 2 y Moto 3, que por cierto ha entrado por la puerta grande. En Moto 2 y Moto 3 estaba Dunlop, sustituyen a Dunlop, pero ha sido un éxito la prueba. Pero yo esperaba eso. Yo no sé qué criterios utilizan en la Fórmula 1 para construir un neumático, pero ahora mismo MotoGP está en manos del fabricante de neumáticos, puede hacer y deshacer lo que él quiera. Puede construir un neumático descompensando, o sea, exagerado atrás, por ejemplo, para conseguir él decir que son más rápidos que el anterior suministrador. Puede hacer lo que quieran. Entonces yo ahí veo un error muy grave por parte de la FIM en este caso, donde lo que no puede hacer que un deporte esté en manos de un desarrollador de neumáticos con barra libre, hacer lo que quiera, porque en este caso nosotros estamos sufriendo una evolución de neumáticos muy fuera de lo que yo creo que debe ser las normas, y a veces pienso en cómo funciona Fórmula 1, si Pirelli puede fabricar anchuras, durezas o flexión o torsiones de la carcasa, si eso está regulado o no, porque MotoGP ahora mismo es barra libre y Michelin ha hecho una barbaridad desde el año 20, por eso está así también Marc Márquez, ha hecho un neumático totalmente fuera de lo que yo creo que deberían ser las normas de construcción de un neumático, y espero que o se regule por parte de la federación y le diga a Michelin que cambien esa política,
o que entre otro suministrador como Pirelli, que lo tenemos en Superbikes, por cierto, funcionando muy bien, y nos quite ahora este neumático que ha hecho que las motos evolucionen de una manera muy concreta, con mucha aerodinámica, y una aerodinámica que les ayude al giro, sobre todo, ¿de acuerdo? Porque es una construcción que obliga a la geometría de la moto a tener mucho peso atrás, o más peso de la cuenta, y eso te hace tener más wheelie y te cuesta más girar. Entonces han tenido que ver mucha carga aerodinámica para evitar el wheelie, y ya se está trabajando en eliminar la presión de abajo de la moto con carenados para que el aire frío, el aire caliente que baje para abajo no haga que la moto suba y la moto pues tenga más efecto suelo, efecto lapa, no sé cómo se llama, ¿no? Y estamos en eso por culpa de la construcción de los neumáticos. Yo en la Fórmula 1 no sé cómo lo hacéis, pero si el mal que tenéis es que son un poco más duros, yo ese mal me lo quedo para mí, también, ¿eh? El mal que tenemos es que el acuerdo que existe siempre entre Pirelli, la FIA y Liberty, primero es muy privado y después sorprenden a todos con esas novedades, esos cambios a mitad de temporada de forma de ver el neumático, de trabajar con el neumático, pero como digo, lo hacen siempre primero de forma interna y después lo sufrimos. Tengo una pregunta que te acaban de lanzar, dicen... Luis, ¿no crees que tanta electrónica en las motos le quita un poco la esencia que tenían las míticas 500? Bueno, un poco sí, pero también hay un tema de seguridad, ¿no? Hay que buscar el equilibrio entre la seguridad y el espectáculo, ¿no? Las 500 sí que había algunos que derrapaban, pero aún así, los últimos años de 500, cuando todo fue avanzando, los neumáticos, suspensiones y todo, ya se derrapaba muy poco. Las 500 que derrapaban eran años 90 y tal, pero claro, al final todo va avanzando. Los coches de rally, yo rallies no sigo mucho, pero sé que los coches de rally van por raíles casi, cuando antiguamente iban todo el rato patinando, ¿no? La evolución no se puede parar y siempre, pues eso, aunque tengas electrónica, no, eso se va perdiendo, porque al final es más efectivo un pilotaje fino que no loco, ¿no? Entonces al final eso, yo creo que cuando llegó Max Biaggi en 500 en el 98, claro, estaba Duhan derrapando y él ya le empezó a ganar, parecía que iba con alfileres, y eso es un poco buscar el equilibrio entre la seguridad y el espectáculo, ¿vale? Yo creo que en los años buenos de MotoGP había electrónica con Stoner y con Rossi, con todos estos que habían, y había espectáculo y se llegaba a derrapar un poco. Lo que pasa es que ahora el neumático que hay es tan ancho que no permite deslizamientos, es muy o todo o nada, ¿no? Entonces ahí sí que hay un factor que evita un poco el espectáculo, pero yo creo que una electrónica de una moto construida como las Superbikes hay la misma electrónica y son espectaculares las carreras, no debería ser el problema principal de las motos que haya electrónica. Bueno, ahora se va a ver lo mayor que soy. Sin problema, además. Uy, No fechas, sino que recuerdos, es decir, recuerdos, sí. Cuando yo empecé en todo esto, me acuerdo perfectamente de las batallas en 500 de Garner, de Kevin Schwantz, de Wayne Rainey, y era una auténtica locura, o sea, era una pasión ver esa carrera de 500 derrapando todos, a ver quién lanzaba más lejos la moto, a ver quién frenaba más tarde. Claro, como tú dices, eso ha cambiado muchísimo y evidentemente ahora hay otro tipo de espectáculo con grandes nombres, pero claro, en aquella época, con aquellas motocicletas que eran casi unos hierros, con dos ruedas y un motor, había que echarle dos y un palito para subirse encima. Sí, lo que pasa es que visualmente se valoraba mucho un piloto que domaba una moto, era como, no sé, como un torero, ¿no? Dijéramos, un piloto valiente, hostia, mira lo que hace, lo que salva, ¿no? Visualmente se valoraba mucho más a esos pilotos porque visualmente se veía cómo luchaban con la moto. Ahora ves un piloto que parece que no hace nada y dices, bueno, este tío no hace nada, ¿no? Entonces eso, yo creo que en MotoGP lo que está fallando es la información, ¿vale? Intentar, dado que la evolución es la que es y al final con electrónica, sin electrónica, ese es el camino, explicarle a la gente cómo funciona todo para valorar a esos pilotos y entonces, vale, visualmente no lo tienes, pero la Fórmula 1, por ejemplo, Alonso está valorado, se explica lo que hace, tal. Al final la gente que no entiende ve un coche dando vueltas, que no hace nada, pero tú escuchas los medios, escucháis a ti en el canal
y vas entendiéndolo y te vas enganchando. En MotoGP aún no estamos en eso, estamos en el camino, pero aún estamos en esa tendencia de recordar eso que tú has dicho, ¿no? Eso que había antes y ahora cuesta valorar lo que hay ahora, ¿vale? Pero bueno, yo intento explicarlo para mi canal para que la gente lo vaya entendiendo, pero estamos en ese proceso, yo creo. Y lo explica muy bien siempre Luis con sus grandes colaboradores que son historia, como digo siempre, del mundo del motociclismo. Luis, nos pregunta Striker66 que qué opinas de que no se revisen pesos y presiones de los en MotoGP y que sí sea así en Fórmula 1. Bueno, esto no es público, se revisan, pero no son públicos, se hacen se hacen escondidas. Entonces, claro, en MotoGP siempre tienen. A ver, lo explicaré para que la gente, para que lo entienda, Sticker. Es una política que viene de un cambio del control de la categoría de las cilindradas, ¿no? Antiguamente las marcas habían evolucionado mucho y las marcas tenían el poder de decidir quién ganaba un campeonato, ¿no? Aprilia, por ejemplo, en 125, 250, era tan superior a las demás, tenían la válvula rotativa y todo esto. Entonces, Aprilia tenía el control sobre el mundial. Entonces, Dorna, con el tiempo, bueno, en 500 lo tenía Honda y Michelin lo tenía con los neumáticos, que era libre. Tú tratabas con Michelin, por ejemplo, Honda hablaba con Michelin, pactaban y fabricaban neumáticos especiales para Dani, para Rossi, para todos, a la carta. Entonces, Dorna lo que ha hecho ha sido traspasar ese poder para él. O sea, ha ido quitándole poder a los fabricantes y ahora el fabricante del neumático es de Dorna. El que pide lo que quiere es Dorna al fabricante. Las motos, los motores los controla Dorna, son precintados. Las Moto 2 son una copa monomarca, los motores son de Dorna, los controla Dorna. O sea, Dorna tiene el poder de hacer todo lo que antes hacían las marcas. Entonces, esa política les ha llevado a este ocultismo, ¿no? Ahora las presiones de neumáticos tampoco se muestran. Hay que confiar en que ellos lo aplican bien, pero Dorna siempre se guarda o intenta aparentar que se lo guarda el poder de decidir cómo van las cosas. Si un motor se rompe, por ejemplo, un MotoGP, una vez Márquez rompió un motor, ¿no? Tú tienes 5 motores con un precinto, ¿no? Cuando tienes X kilómetros, pides el motor 2 y te lo desprecintan, ¿no? Y tú devuelves el motor 1, ¿no? El 3 o el 4, y a veces coges el 5 y en vez de darte el 5, te dan el 1 con el precinto del 5, ¿no? Se hacía esa duda, ¿no? Que Dorna podría condicionar lo que quisiera, ¿no? Porque tiene el poder de hacer lo que quiera. Con los motores de Moto 2 igual hay un sorteo de motores de Moto 2, entonces Dorna, o los neumáticos, ¿no? Los sortean, pues Dorna siempre tiene ese poder. Entonces siempre en MotoGP estamos viviendo continuamente con la sospecha de si Dorna mete la mano o no mete la mano. No hay pruebas que lo digan, pero la política que utiliza Dorna para evitar que las marcas tengan ese poder, pues hace que, como pregunta él, pues que parece que siempre hagan trampas. Y eso de los pesos lo hacen, pero lo hacen en privado, cuando en la Fórmula 1 creo que es en público, ¿no? Se pesa el piloto y tal, ¿no? Y se ve el resultado, ¿no? Striker, yo te doy mi punto de vista a lo bestia, sí, a lo Flores, ¿me entiendes? Sin acritud. Yo creo que la diferencia principal entre la Fórmula 1 y MotoGP se llama conexión, Liberty, FIA, público, y en el otro MotoGP es Dorna. Con lo cual, evidentemente, Dorna al controlarlo todo, pero es todo, no tiene por qué ni mostrar ni explicar si él no quiere. Pero claro, al existir más de un componente en Fórmula 1, si tú no muestras, si tú no enseñas, ojo, que no enseñan todo lo que es, evidentemente, porque igual que en la vida, nada es lo que parece. Bien, pues muestran un poquito para que el otro no diga, oye, tú estás haciendo esto. Además, en Fórmula 1, si no se hiciera eso, el equipo rival sería el primero en decir, oye, ¿por qué no sabemos lo que lleva este señor? Y yo tengo que mostrar otra historia. Es decir, hay unas diferencias brutales entre lo que es una forma de gestionar y la otra. Es decir, no quiero decir que sea peor MotoGP que Fórmula 1, sino que son simplemente distintas. Hay unos interlocutores que son diferentes. ¿Hay una similitud? Sí. ¿Hay una igualdad? No. No sé, ese es mi punto de vista. No sé si Yusi está en desacuerdo o no con lo que he dicho, pero ese es mi punto de vista, como digo, a lo bestia, ¿no? Sí, yo creo que la transparencia, y más los tiempos que estamos, es clave para que la gente esté tranquila. Venimos de una cosa que ha pasado en Montmeló, el circuito de Cataluña,
del piloto líder que se cayó en la primera curva, segunda curva, y Ducati ha dicho que ellos no han tenido ningún error, ni electrónica, ni pilotaje, ni neumático frío. Yo he hablado con Ducati porque al final no había información. Mira, esto me interesa mucho, me he movido, al final lo he conseguido y tengo esa información. Entonces solo queda el neumático defectuoso. Ha habido un accidente grave, que podía haber sido muy grave, porque 50 centímetros más a la izquierda y es muerte, porque le pisó las piernas, le pisó el tórax o la cabeza, imagínate. Y por algo que el piloto, cuando salió del hospital con las muletas, dijo que no lo entendía, no hay ningún fallo. Un piloto que creo que nunca se ha caído de esa manera, nunca ha tenido un high side, creo que nunca lo ha tenido, y que dijo que en la vuelta de calentamiento ya notaba que algo no estaba funcionando atrás. Y cuando se dice eso, en todos los casos que han habido, ha sido un neumático defectuoso. Dorna se equivoca para mí en no dar una explicación en eso, ¿vale? Porque al final, si un neumático está defectuoso, pues mira, se explica y se intenta mejorar, pero no decirlo, ostras, genera una especie de debate, que si es expresamente un neumático malo para que el líder no sume puntos, ya se empieza con las teorías de la conspiración. Entonces, claro, siempre estamos con lo mismo. Y ese cultismo nos lleva siempre al debate. Yo creo que lo hacen expresamente para que se hable, es que si no, no lo entiendo. Entonces, aparte de este neumático que parecía que era defectuoso, hubo otro neumático en el sábado, que es el entrenamiento clave para pasar a la Q2, que le tocó otro neumático. O sea, le tocaron dos. El momento clave de pasar a la Q2 y el domingo en la carrera. O sea, que parecía que, joder, de golpe dos neumáticos malos al líder del mundial le han tocado. O sea, entonces, claro, Michelin tiene el poder de distribuir los neumáticos. Entonces, ¿tú qué piensas? La gente pues utiliza su imaginación para entender lo que está pasando. Entonces eso a mí es un error, porque cuanto más entiendes las cosas, como Fórmula 1 pasa muchas veces, o se explican, más te enganchas a eso. Y si no sabes qué ha pasado, en este caso porque es Pecco Bagnaia y no es un piloto tan conocido como Márquez, pero claro, esto le pasa a Márquez y no dicen nada, y la gente pues al final se cabrea porque, hostia, esto no es serio, ¿no? Entonces yo creo que eso es un error de Dorna, pero es la política que tienen ellos. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es un error. Imaginaros que en Fórmula 1 se sortearan los neumáticos para la quali y para la carrera, y que le tocara un compuesto chungo, por ejemplo, a Fernando, o le tocara un compuesto chungo a Verstappen o a Hamilton, y no sé, a Tsunoda le tocara el bueno. Oye, evidentemente sería un sorteo, pero entonces, claro, habría más problemas que no soluciones en todo esto, ¿no? Yo creo que es eso. Pero sí que, Luis, antes de despedirte, porque sé que tienes que hacer cosas y nos encanta que estés aquí, quiero hablar contigo un poquito más, y una de las cosas que a mí siempre me han gustado del Mundial de Motociclismo, ya no digo MotoGP, digo Mundial de Motociclismo, porque claro, como digo, uno tiene sus años y recuerda no solo la época esta, sino, por ejemplo, tener pósters en mi habitación de Carlos Lavado, ¿no? Por ejemplo, entre otros, ¿no? Pero bueno, me refiero al hecho de que cuando ya empecé a hacer algo de periodismo a nivel informativo, a nivel de Mundial de Motociclismo, era fácil que los periodistas compartiéramos una comida sentados en una silla de playa, en el paddock, en la parte posterior del paddock, junto a una pequeña autocaravana, una caravana y una pequeña parrilla donde se hacía la comida. Eso ahora ya también es impensable, y nunca ha sido posible en los últimos 30 años en la Fórmula 1, ¿no? ¿Tú crees que sería bueno volver un poco a eso, a un acercamiento más, y dejar de tanto elitismo y de tanto superlujo en MotoGP y en Fórmula 1? No sé si a ti te pasa, pero yo creo que los medios, tú dices que comían juntos los periodistas, ¿no? Yo creo que eso sí que me gusta, pero no sé tú dónde debes comer, si vas a los hospitalities a comer, si te invitan o no. No, ya no se puede. Hace muchísimos años asistíamos a algunos, pero ya hace años que tienes que comer en lo que te ofrece el organizador, o buscarte la vida, evidentemente. Pues yo en MotoGP sí que veo mucha conexión de medios con equipos y mucha relación directa, mucho amiguismo, y eso te condiciona. Si tú tienes un amigo en Aston Martin, muy amigo tuyo, que estás allá en su hospitality comiendo y vais en el avión y tal, al final te dice, oye Pedro, esto no lo cuentes porque me pones en un compromiso. Claro, es una cosa, es una situación complicada, ¿no? El periodismo, para mí, la sensación que tengo, tampoco estoy allí, es que está muy ligado con los pilotos. Marc Márquez tiene contrato directo con DAZN, tiene que hablar con DAZN, o sea, él cobra de DAZN.
O sea, el medio oficial En de, Fórmula 1 ha pasado y pasa. pasa también, ¿no? Claro, entonces eso a mí pues me frena mucho porque yo intento siempre ser un poco agresivo, entre comillas. En la información me gusta decir todo lo que yo creo que tengo que decir, que nadie me diga lo que yo puedo decir o no. Entonces yo creo que eso estaría bien que pasase, aparte de entre los periodistas, también un poco separación de poderes, que digo yo, ¿no? Entre los interesados y los periodistas, que yo creo que hará mucho amiguismo. No sé si lo que digo tiene sentido o no, porque tú estás viajando también y no sé cómo lo tenéis en la Fórmula Uno, pero no sé si eso de condicionar me pasa a mí o le pasa a los mismos, a los periodistas, si les pasa eso de que te condicionan un poco la relación con los equipos. Condiciona y mucho, Luis, condiciona y mucho. Además, este año que he regresado en serio, hasta que me rompí la rodilla en Hungría, Ya. eh, a lo que es el mundo de la Fórmula 1, ese circo rodante, sigue siendo igual. Es decir, si tú tienes, como estás diciendo, alguna conexión en el equipo de amistad, de buen rollo, pues por supuesto tienes más facilidad de conocer según qué detalles o según qué intrínculis de la escudería, ¿no? Que si llegas allí eres nuevo y no te conoce nadie y tienes que picar piedra. Pero bueno, a veces va muy bien picar piedra. Yo soy de los que me encanta picar piedra y trabajar y trabajar y trabajar. Pero sí que es verdad que hay esas conexiones, hay esas amistades, hay esos años de conocimiento que te llevan a que os veis que cada 15 días o cada semana durante 20 fines de semana al año, ¿no? Entonces, claro, crea ya una afinidad, una conexión que ya no solo hablas de lo que te parece a nivel entonces, de conocer cosas del equipo, sino que hablas incluso de cine, de fútbol, de lo que sea, ¿no? Pero sí que ha existido, existen y existirán siempre esas conexiones. ¿Que son positivas? Yo creo que en parte sí, si el que recibe la información sabe utilizarla de forma correcta. Si el que la recibe no la utiliza, y que muchas veces pasa de forma correcta, entonces entramos en un problema. Ujú. Uno que lo está haciendo muy bien es Nico Abad, Sí, os hombre, conocéis con Nico, creo. Nico es Y un, Nico, es un gigante, es brutal, Nico es grande, Nico, es una a mí, persona a la que admiro mucho. a mí me ha gustado porque él se ha desmarcado, él estuvo ahí dentro y ahora está viviéndolo de otra manera, ¿no? Un poco como el Gerard Romero, ¿no? En el fútbol, ¿no? Que se han desmarcado, estoy en mi casa, cojo mi móvil y no me mareéis, que yo hago lo que yo quiero. Entonces Nico está haciendo eso y yo creo que es el camino, ¿sabes? También un poco esa libertad, ¿no? De decir lo que tú crees y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, otros canales que están haciendo vídeos desde el paddock, ya notas no es una crítica, pero ya notas un poco eso que, vale, sabes que no es lo mismo. Y Nico va a calzón quitado, Nico o yo, ¿no? Vamos diciendo lo que nos parece, ¿no? Y entonces eso se nota y la gente, incluso cuando van pilotos o a un vídeo a mi canal alguno o al canal de Nico, las entrevistas se disfrutan más cuando están fuera del entorno que dentro del entorno. Incluso hay pilotos que le están diciendo, en este caso a Nico, a mí no me llaman para entrevistarlos, que quieren ir a su canal, que tienen muchas ganas de ir porque se sienten diferente un poco, se salen de la rutina del entorno de los medios de comunicación del paddock. Yo creo personalmente que tú y Nico sois dos grandes referentes que estáis haciendo una información independiente y sin ningún tipo de problema a la hora de explicar las cosas. La ventaja que tenéis es que no hay otros canales de motociclismo con gente que se invente las historias o que se crean que son los auténticos poseedores de la verdad o que realmente, de verdad, monten unos números que dices, no entiendo nada. En Fórmula 1 cada vez hay más de este tipo de información, pero bueno, la vida es así, hay que aceptarla como bien. Entonces, insisto, tenéis la suerte que de momento nadie ha dicho, por ejemplo, no sé, es que Honda está quitándole potencia a la moto de Marc Márquez para que se baje de una vez por todas, se vaya a su casa, vamos a hacer una campaña así de grande para echar a Honda de MotoGP. Bueno, vale, muy bien, dejémoslo ahí, ¿no? Pero, Luis, antes de decirte muchísimas gracias, una pregunta que quería hacerte. Estamos hablando hace unos minutos de esa similitud que Dorna quiere tener junto a su mundial respecto a la Fórmula 1 y a la manera de hacer las cosas de Liberty. ¿Te imaginas, ahora ya que Liberty ha abierto la veda, un gran premio de MotoGP en Las Vegas?
Tras, lo complicado es la seguridad, ¿no? De los circuitos, porque si no, yo creo que ya estarían corriendo juntos en un fin de semana los dos, motos y coches el mismo fin de semana. Pero Las Vegas lo estuve viendo la carrera, que me sorprendió mucho ese circuito. Digo, hostia, estoy viéndolo y a veces pienso, ¿no? Que es posible construir algo con la seguridad de MotoGP. No sé, no veo imposible una fusión de un circuito urbano, medio urbano, con escapatorias y tal. Hay circuitos que son permanentes y son peligrosos de MotoGP. El circuito de Barcelona están cada año, bueno, siempre están modificándolo. Han hecho final de recta. Final de recta siempre era una curva que yo siempre decía que era corta, la 10, donde la penúltima curva antes de meta. El otro día se cayó Raúl Fernández con la Aprilia en el estadio, la derecha, es el curvón. Se estampó él y moto contra las protecciones. O sea, ahí tampoco hay escapatoria. O sea, que tampoco los circuitos de MotoGP son la panacea en seguridad. Y yo creo que con los medios y con el dinero que hay ahora en la Fórmula 1, le dices a un ingeniero, oye, diseñame un circuito con estas escapatorias, con estas medidas, con esta seguridad, y yo creo que te lo construyen, ¿eh? O sea, yo no descarto que Carmelo, pero Dorna y Liberty, o Liberty, no sé si al final se va a tirar para dos ruedas, algún día hagan algo que se puedan solapar, ¿eh? Pues mirad. Luis, ahora hablaremos de cosas de Fórmula 1 con nuestros seguidores, la gente que está viéndonos, y antes de hacerlo, quiero introducir un tema que ahora sí vamos a comentar. ¿Tú crees que tendría cabida en MotoGP un personaje como Helmut Marko? Yo no recuerdo a alguien similar a Helmut Marko en el Mundial de Motociclismo. A ver, En cuanto a declaraciones me refiero, y a protagonismo, no alguien que coordine pilotos o proyectos, no. Alguien como Helmut Marko capaz de montar esos cirios, ahora hablaremos del último que ha montado, pero que fuera capaz de ir por libre hablando así. bueno, en MotoGP lo que más se acerca a eso es un representante, que es Carlo Pernat, que es el representante de Bastianini, de algunos pilotos, que es un mítico del Pado, que ha estado con Rossi, con Biaggi, con todos. Y Carlo es un tío de estos que no se calla. Incluso en Ducati este año, cuando fichó su piloto por Ducati oficial, le hicieron la broma, ¿no? En el box pusieron en el box ponen un cartel, ¿no? De prohibido entrar con bebidas, no sé, no, lo típico, ¿no? Los iconos de prohibición, ¿no? De cosas que no se pueden hacer en un box, y pusieron su cara con el prohibido Pernat entrar en el box, ¿no? Pero sí que es al revés. En MotoGP la gente se muerde mucho la lengua, y KTM con Red Bull, que no sé si es más de Red Bull y KTM, son los primeros que están irrumpiendo en lo que tú dices. KTM está haciendo declaraciones duras de los pilotos y está haciendo cosas que realmente no estamos acostumbrados, y la gente está en tensión con la gente de KTM porque están hablando de pilotos. Bueno, echaron a un piloto porque iba con bermudas, a Remy Gardner. Es que va con bermudas, iba con bermudas, y se molestaron los de KTM, y bueno, le dijeron que no era una imagen para ellos este chico, porque iba con bermudas, iba vestido un poco pues de surfer y tal, ¿no? Y lo echaron por eso. O sea, que KTM sí que están un poco en esa línea, pero sí que he escuchado declaraciones de algunos, bueno, he escuchado reacciones de esas, no declaraciones, pero en esa línea no hay nadie todavía. Y bueno, cuando estaba Rossi quizá había un poco más de tensión, pero ahora el Pado, que es amiguismo puro, todos son amigos de todos, y eso es una cosa que la gente no le gusta, le enfría, ¿no? Porque no ve rivalidad ni entre las marcas a veces ni nada, ¿no? Pero bueno, un poco de rivalidad está bien, no sé si al nivel de Helmut Marko, pero creo que de momento va a costar mucho que estemos en esa línea. De todas maneras, lo que sí es idéntico en MotoGP y en Fórmula 1 es que lo que pasa en los motorhomes, dentro de los motorhomes, el 90% se queda dentro de los motorhomes. Ahora y hace un montón de años. Luis, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Por cierto, ¿cuándo reinicias los directos ya esta semana? Mañana. Pues nada, cita. Mañana ¿A qué hora? Rueda de prensa. ¿A qué hora? Bueno, mañana pues a las 8 o así seguramente. Mañana rueda de prensa de MotoGP, pasar revisión Pecco Bagnaia y a ver cómo, que es el líder del campeonato, y a ver cómo está la cosa. Y ya será un fin de semana de trámite ya. Será directo, bueno, cada día hasta el domingo, jueves, viernes, sábado, domingo. Y el martes el gran debate con
con Burillo. Vale, pues seguiremos de cerca, daré recuerdos a Burillo y a todos tus colaboradores De tu parte. por lo bien que hacéis las cosas. Luis, gracias, enhorabuena como digo y como siempre un placer tenerte como compañero y como amigo. Cuídate mucho, un abrazo. Gracias, Pedro. Un abrazo fuerte. Gracias A, por todo. a ti también. Luis Zúñiga, tenéis que seguirle de cerca, como digo, porque la información del Mundial de Motociclismo no la tendréis mejor explicada, mejor analizada que con Luis. Nico también tiene, evidentemente, mucho que dar y son dos grandes compañeros, dos canales que merecen muchísimo la pena que tengáis en cuenta. Estamos hablando de Helmut Marko. Mañana, si queréis, entramos más a fondo en lo que es lo que ha dicho exactamente. Pero sí que os voy a dar un apunte personal de lo que me parece. Yo creo que Helmut Marko debería estar ya fuera de la Fórmula 1, por muchos motivos. Y este es uno de ellos. Es decir, pasar según qué límites, pasar según qué fronteras, entra un poco en algo que no deberíamos aguantar, ¿no? y permitir, pero bueno, espero que sea su último año, como todo el mundo apunta, dentro del Mundial de Fórmula 1 y que se retire, se vaya a Graz a vivir tranquilamente en la montaña como él quiere, a desconectar y hacer otras cosas, ¿no? Porque evidentemente menospreciar a alguien por su origen, o menospreciar a alguien por su color de piel, o menospreciar a alguien por su forma de hablar, o por su forma de comportarse, o por alguna otra circunstancia, no merece ningún respeto, por lo menos para mí. Para mí no merece ningún respeto a alguien que se ríe de otra persona por cualquier historia, sea la que sea. Yo creo que todos merecemos ser respetables con el resto y no, como se decía antes, ¿no? Reírte del mal ajeno o reírte de algún tipo de problema que pueda tener la persona. Y si no lo tiene y tú te lo inventas, aún es peor, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo funciona el señor Helmut Marko, que además ha corroborado algo que hemos dicho aquí últimamente, y es que quiere que Checo tal vez no continúe a partir del 24 y que su idea habría sido contar con Lando Norris lo antes posible. Que lástima que hasta finales de 25 tiene contrato Norris con McLaren, cosa que también ha dicho Max Verstappen y ha adelantado otra cosa que algunos conocíamos, es que en su momento antes de fichar con McLaren estuvo a punto de entrar dentro de la órbita del equipo Toro Rosso. Pero después acabó fuera de esa opción y se fue hacia la órbita de McLaren Lando Norris. Pero bueno, es uno de los grandes deseados por parte del equipo Red Bull, si finalmente no se llega a un acuerdo con Checo Pérez a partir del 24, porque en teoría Checo debe cumplir contrato hasta el final, hasta el último instante. Checo que ha hablado y además lo ha hecho con un gran amigo. Lo ha hecho con Diego Mejía. Aquí veis a Checo hablando en Zandvoort antes de Monza. Estuvo hablando Checo con Diego para Fox Sport, para una entrevista que sé que habéis podido ver ya casi todos en México y en otros países LATAM. ¿Y qué dijo Checo antes de ese Gran Premio de Monza? Que es importante ahora, que coge más trascendencia y más importancia con las palabras de Helmut Marko, esas palabras realmente impresentables del austriaco sobre lo que es la referencia a otras razas y otras culturas, ¿no? Y yo creo que él debería tomar ejemplo de todo lo contrario, de no insultar y de no remarcar, sino de mirarse un poco a sí mismo. Ya no hablo físicamente, sino hablo a nivel de modales, a nivel de educación, ¿vale? ¿Qué dijo Checo Pérez? Dice: lo que ocurrió una vez que llegamos al Gran Premio de España en el equipo no puedo explicarlo. Todo lo que cambió en el coche, en la trazada de las curvas especialmente. Actualmente he de conducir de un modo muy distinto al que hacía al inicio de temporada. Palabras de Checo Pérez, como digo, a Diego Mejías, justo antes del Gran Premio de Monza. Dice: no tengo ninguna duda de que cumpliré mi contrato con Red Bull y que no será el último que firme en la Fórmula 1.
Se ha hablado muchísimo también en estos últimos 2 días de que si no aceptara la opción de algún otro equipo de Fórmula 1, pudiera dirigir su camino hacia la IndyCar. Pero bueno, veremos al final cómo acaba todo. Y respecto a su presencia en Red Bull, Checo Pérez dejaba muy claro lo siguiente: espero seguir más temporadas en Red Bull y que un año pueda sentir de veras que damos un paso adelante y que los dos pilotos estamos cómodos con el coche. Son palabras, como digo, de Checo, haciendo referencia a lo que él siente, a lo que él vive actualmente en el equipo Red Bull. Y todas esas comparaciones y todas esas formas de explicar las diferencias entre el estilo de pilotaje de Max Verstappen y el estilo de conducción de Checo Pérez. Él mismo corrobora que hasta España era un RB19 y a partir de España todo ha cambiado, que ha tenido que cambiar incluso él su estilo de pilotaje para adaptarse a cómo es el coche. Evidentemente, todos sabemos y lo hemos hablado aquí, que Red Bull había direccionado el coche pensando un poco más en el estilo de pilotaje de Max Verstappen, que es muy distinto al de Checo Pérez. Pero bueno, como digo, sus palabras son claras, son concisas, son concretas como nunca y tienen mucha más trascendencia ahora, incluso después, como digo, de las tristes y negligentes declaraciones de Helmut Marko. Retomando un tema del inicio, retomando algo que hemos hablado así de soslayo sobre el tema de los Pirelli que han estado probando, han estado rodando en Monza con Alpine y en Fiorano con Ferrari. Ayer estuvo Sainz y ha estado Leclerc. Quiero dejaros claro que Ferrari piensa que de cara a los siguientes grandes premios va a poder trabajar con una carga distinta. Por ejemplo, Singapur es un circuito con más carga aerodinámica al estilo de Zandvoort o de Hungría, y por eso Ferrari ha aprovechado estos 2 días en Fiorano para probar cosas, pero como digo, probar cosas ya existentes. El reglamento impide que ningún equipo en un test de neumáticos que, como digo, están marcados por parte de la FIA y por parte de Pirelli, se utilicen elementos nuevos, elementos que se estén desarrollando o que quieran probarse para un próximo Gran Premio. Todo lo que lleve el coche tiene que ser ya piezas existentes hasta ese instante, elementos que ya han sido utilizados en grandes premios o en otras pruebas anteriores. Por eso, a pesar de que estén probando, lo han hecho con elementos distintos de diferentes grandes premios para configurar una carga aerodinámica mayor y probar el comportamiento del coche con estas condiciones, de cara a Singapur especialmente. Es lo que ha hecho Pirelli. Quería dejarlo claro, porque de alguna manera se podía pensar que Ferrari aprovechaba pues la coyuntura de que estar en Fiorano para colocar un ala nueva delantera o un ala posterior con más carga y probar cosas de cara a Singapur. No, sí que lo han hecho, pero como digo, los elementos no son nuevos, son elementos ya existentes, ya probados dentro de lo que es el Mundial 2023. Apuntes de cosas que han pasado y que os vaticinamos de alguna manera. Y a pesar de que se habló muchísimo sobre el tema de que podía haber equipos que sobrepasaran el budget cap del 22 y se pusieron nombres y apellidos encima de la mesa, ha habido una sorpresa para algunos y no tanto para otros de ese anuncio hace unos días de que todo estaba perfecto, de que los 10 equipos han recibido el certificado de la auditoría económica de los expertos de la FIA, conforme no han sobrepasado ni un céntimo de euro, ni un penique de dólar, para nada en absoluto, el límite presupuestario del año 2022. Personalmente, si me preguntáis, me cuesta creerlo. Me cuesta muchísimo creerlo, pero ¿sabéis qué pasa? Que en la Fórmula 1 hay cosas que son posibles. Y más cuando con esas posibilidades te abres vías de comunicación y de negociación para cosas futuras. No sé si me estáis entendiendo
por dónde voy, pero no hay problema, os lo digo más claro. De hecho, en un tuit os lo expliqué ayer, ¿no? Cuando después salió ese anuncio, que me parece muy bueno el vídeo que hizo Andretti, hablando de que Andretti Autosport se convierte ahora en Andretti Global, ¿no? Con esas imágenes de la historia de la familia, con Michael Andretti hablando, con Mario Andretti hablando, ¿no? Y Michael Andretti ha dicho algo muy importante. Dice, este cambio de nombre es un gran logro para nuestra familia, un gran logro para el proyecto que tenemos en mente, pero tan solo hemos empezado. Estamos decididos a conseguir muchos más éxitos y estoy convencido de que hay grandes cosas aún para llegar hacia nosotros, hacia el nuevo Andretti Global. ¿A qué se refiere? Se refiere evidentemente a esa licencia de Fórmula 1 que la FIA debe otorgar próximamente, en los próximos días, en las próximas semanas como muy tarde, a Andretti y tal vez a Hightech. Todo lo han ido retrasando. De la verificación de los 10 equipos ha pasado ya como un mes que tenía que haber sido oficial. Se ha hecho esta semana. Y por eso ayer os ponía en ese tuit de los creadores, todos han sido correctos, ahora llega cómo damos licencias de Fórmula 1. Próximamente en vuestras redes sociales. Bueno, pues va a ser así. Es decir, la FIA... ¿Vosotros creéis que la FIA, en la guerra abierta que tiene con Liberty, porque tiene una guerra abierta con Liberty, por controlar el dinero, por controlar de alguna manera lo que es el poder de la Fórmula 1? La FIA, que lo que quiere son aliados, va a tirarse piedras a su tejado, va a incendiar su sede, amonestando y sancionando a los equipos que son los que ellos quieren como aliados en este enfrentamiento con Liberty. Yo personalmente creo que no, y me importa un bledo las consecuencias que traigan estos comentarios. Insisto, me importa un bledo. ¿Por qué? Porque es lo que creo y lo que pienso. Es decir, es imposible que nos estés mareando la perdiz durante meses, que se filtren, de forma interesada o no, nombres de escuderías que estaban bajo posible investigación por parte de los auditores de la FIA por exceder el límite presupuestario del 22. Todos podemos rascar ahora de hemeroteca y buscar información de cómo fue ese año, de cuántas evoluciones hubo, de quién tuvo cosas nuevas y de quién no hasta el final, y de quién tal vez se pasó o quién no, y que ahora de repente todo esté correcto y tardas tanto tiempo en decirlo. ¿Por qué? Aún voy a ser más claro. Porque si tú ahora sancionas a un equipo, haces algo que antes de Monza, es decir, fijaros que todo está coordinado. Antes de Monza dijo Stefano Domenicali. ¿Qué dijo el bueno de Stefano? Dijo algo muy importante sobre el tema del budget cap. Dijo, estamos en el segundo año de la regulación financiera de la Fórmula 1. Palabras de Domenicali en Monza, antes de que la FIA dijera, todo perfecto, progresan adecuadamente, ya pueden pasar de curso escolar. ¿Vale? Muy bien. Pues las palabras de Domenicali son claves para entender ese anuncio oficial de la FIA justo un día después. Dice, quiero evaluar esta regulación correctamente porque veo que es un elemento positivo. Y aquí viene lo que quiero que escuchéis que dijo Domenicali, que es clave para entender por qué todos son buenos. Dice, la estabilidad financiera ha aumentado significativamente la valoración de los equipos en todos los terrenos, en el económico también. La estabilidad financiera aumenta la valoración de los equipos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, que soy el dueño del negocio y que no quiero que entren nuevos equipos, sino que me compres equipos que existen, es más importante que los equipos que existen no tengan ningún tipo de sanción o vulnerabilidad económica, sino que, como él dice, que exista una valoración al alza del equipo por respetar las leyes y el reglamento económico, que no si es todo lo contrario. Porque si tú puedes vender un equipo por 1.200 millones de dólares
y si está sancionado tienes que venderlo por 700, no es lo mismo. No sé, a mí en mi época de enseñanza general básica, las hermanas dominicas de la Anunciata me enseñaron las matemáticas de esta forma. No sé si ahora han cambiado, son distintas, pero en aquella época 1 más 1 era 2. Ahora no sé si es 2,3. Pero bueno, es igual. Es decir, nadie me va a bajar de este burro. No me vais a vender películas que no son. ¿Vale? Alejandro, un beso enorme, ¿vale? Cuídate mucho, aquí nos tienes y a por todas, campeón, ¿vale? Vamos a ir todos juntos para adelante y tú vas a ser uno de los grandes campeones, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte. Lo que os digo, así es la Fórmula 1, ¿no? Sí, curioso, Black, curioso que diga Domenicali una cosa en Monza y al cabo de 2 días salga que todo es correcto, ¿no? Vamos a enviarle una tarantela a Alejandro. Castafiore, cannelloni, lacco morra, napoletane, mamma mia, belladona, parmigiano, tiramisù. Parmigiano tiramisù. Un beso inmenso, como digo. Bueno, así está el tema en la Fórmula 1. Repito, yo no me voy a bajar de esa historia. No me van a vender otros conceptos. Sobre todo porque, como digo, insisto, todo está más que arreglado. Una cosa que quiero comentaros, y mañana ya analizamos más a fondo. Un tema de Aston Martin por un lado y un tema de Las Vegas por otro. Aston Martin, Tom McCullough habló, como siempre, después de los grandes premios y antes de los grandes premios, y lo hizo en Monza, ¿no? A mí me parece muy bien que los compañeros pongan McCullough dijo a nuestro medio, o nuestro medio le preguntó, sí, bueno, sí, vale, pero son ruedas de prensa abiertas donde asistimos todos y todos preguntamos y a todos nos responde. Otra cosa es que tú lo tengas en exclusiva durante 20 minutos y lo hayas solicitado, pero en este caso, bueno, es igual, dejémoslo ahí. Si habló conmigo, con mi primo o con alguien más, da igual. ¿Qué dijo McCullough? Que vuelve a hacer que todo se suba arriba, que el hype se dispare, que la ilusión se desborde y que todos estemos expectantes a ver qué va a pasar en Singapur. McCullough ha dicho que es un circuito que se ajusta mejor a los aspectos y características técnicas de Aston Martin. Dice, y tenemos algunas evoluciones en camino. Es decir, las evoluciones salieron de Silverstone y van en camino, poco a poco, hacia Singapur. En estos momentos deben estar aproximadamente por mitad del océano, va poco a poco, para llegar a Singapur. Permitidme la ironía, permitidme la ironía. Dice, tenemos ganas de empezar con los grandes premios más lejanos, o sea, todavía más hacia allí. Y que el objetivo sería estar, también lo ha dicho Fernando, en el podio, si es posible, en Singapur, en Austin y en el Autódromo Hermanos Rodríguez en México. Ojalá todo eso sea así y, como repito, las mejoras que van en camino lleguen para estar a punto en Singapur y todo vaya perfecto. Vuelvo a decirlo, permitidme la ironía, ¿vale? Ya se verá en Singapur cómo acaba la historia. Tengo cosas para hablar mañana del tema de los alerones, de la flexibilidad a partir de Singapur, de lo que ha dicho Nicolas Tombazis, el responsable máximo de la FIA, para el tema de los monoplazas, cómo van a ser en el año 2026, temas del DRS para el 26, temas de cómo es esta normativa nueva que se pone en vigor en Singapur para la flexibilidad de los alerones. Os lo explicaré mañana con más detenimiento. También tengo cosas para explicaros sobre el futuro de algunos pilotos y, por supuesto, del Gran Premio de Las Vegas. Una cosa que quiero decir sobre el Gran Premio de Las Vegas es que tienen un problema grave, y ahora me voy a poner muy serio al respecto, porque no es una noticia alegre de recordar, ¿vale? Me refiero a que se han dado cuenta ahora, fijaros lo que vengo a decir, se han dado cuenta ahora de que tienen un problema con la nomenclatura del edificio central que están acabando de construir en ese supercircuito
que van a cerrar. Va a ser una cosa brutal lo que están haciendo. Mañana os explicaré cómo va el tema del asfaltado, etcétera. Bien, pues tienen un problema con el edificio central a nivel de nomenclatura del edificio. ¿A qué me refiero? Será el edificio central del paddock, algo que es un vocablo utilizado de forma habitual en el lenguaje directamente vinculado al mundo del motor. El paddock del Mundial de Motos, el paddock del Mundial de Fórmula 1, un paddock de otros campeonatos. Bien. Paddock. Bien, pues hay un problema y grave, me refiero, y me pongo muy serio, insisto. ¿Por qué? Porque paddock en Las Vegas recuerda al nombre de un asesino, de Stephen Craig Paddock, que el 1 de octubre del año 2017 realizó una masacre lamentable. Fue un tirador que se apostó en el piso 32 de un hotel en Las Vegas. Había un festival justo delante de ese hotel y asesinó vilmente a 58 personas y dejó heridos a 851. Su nombre era Stephen Craig Paddock. Evidentemente, en ese incidente hubieron 59 fallecidos, 58 que provocó él, y él fue el número 59. Claro, ese apellido, ese nombre vinculado a la Fórmula 1 está siendo ahora mismo estudiado de qué manera en el Gran Premio de Las Vegas no se pueda utilizar paddock bajo ningún concepto. Es decir, una cosa es que tú lo puedas decir, pero que visualmente nadie pueda ver las letras paddock escritas en lo que es el circuito de Las Vegas para que nadie tenga reminiscencias de esa tragedia que tuvieron en el año 2017. A mí me parece muy comprensible que todo esto suceda, que evidentemente es complicado porque la vida tiene, por desgracia, esta vertiente y por supuesto, para veces nosotros, tal vez desde el punto de vista europeo, podemos no entender según qué cosas de la cultura estadounidense, ¿no? Pero hay que respetarla, ¿no? Entonces, de momento están hablando, están dialogando y para buscar una solución y aún no hay un nombre fijado. Aún no hay un nombre fijado para cuál va a ser el rótulo que exista allí con ese nombre para que se pueda entender dónde están, ¿no? Pero esa es la historia, es decir, vinculada, como digo, a ese momento tan triste del año 2017 y concretamente el 1 de octubre. Se nos ha pasado el tiempo volando. Digo, mañana vamos a comentar más cosas. Y antes de irme, quiero explicaros algo que me habéis preguntado de forma insistente y os agradezco las preguntas y la preocupación. Ayer no hubo directo, y no hubo directo por una sencilla razón. Finalmente tenía yo ayer revisión médica con mi traumatólogo, con el doctor Kamal Kerr, aquí en Barcelona, y os pongo al día de lo que es la última hora, el parte médico del Flores, ¿no? Bien, pues el parte médico de un servidor pasa porque tengo nueva resonancia dentro de un mes. Hay que eliminar los problemas en estos instantes todavía del edema óseo, del ligamento lateral izquierdo y del cartílago, y que una vez se puedan eliminar esos problemas, que ahora me obligan a andar con bastón, ¿vale? Soy una especie de... Ahora le puedo hacer la competencia a Stulovich, ¿no? Ahora voy a ir yo a llamar, quiero ser Sir también, Sir Flores, con mi bastón. Bueno, pues eso, ahora voy a pedirle yo también que me hagan Sir. Tengo que andar con bastón hasta nueva orden y, como digo, dentro de un mes, segunda resonancia, y se decidirá si hemos eliminado los problemas, como digo, de todos esos elementos de mi rodilla, y entraremos a fondo con el menisco, con la rotura de menisco, y esperemos, toco madera, evitar quirófano, ¿vale? Esa es el tema, digo. Ahora mismo el edema óseo es lo que más preocupa, y junto a los problemas de ligamento lateral izquierdo y de cartílago. Pero nada, bastoncito para arriba, bastoncito para abajo. Además, os puedo decir algo ya en confianza, que estamos aquí en familia. Es que es un bastón que de repente lo compré y no me di cuenta que lleva florecitas.
Y hoy, saliendo con Monse a pasear, me dice, ¿te has dado cuenta que llevas flores en el bastón? Digo, bueno, pues ya, total, ya me llamo así, pues qué mejor, ¿no? Que ir en conjunto con mi apellido, ¿no? Pero no me di ni cuenta cuando compré el bastón, pero no pasa nada, ¿eh? Eso es una simple anécdota. Mañana, si os apetece, regresamos a las 8 para hablar de Fórmula 1, para hablar de más cosas y sobre todo, como siempre digo, gracias. Castafiore, cannellone, la Comorra, napoletane, mamma mia, belladona, parmigiano, tiramisù. Sed felices, descansad, se os quiere un montón. Nos vemos a las 8. Cuidaros.